Baisha papina, kuina na amia yuma, aweruma peme, pende programa, ñande programa aquí la máquina. Caray, aturalo, hermano, cuera, abrazo, rompe, espalda, mante, entero, vetea, pecora. Tava Fran Itapúa para Bolívar y Pitasoma Penendie, Peneaguino, Roy de Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Viveja, imaginañan de programa mi, ñaja anomagina, lunes a viernes, y que jineca tu janguecha, ya recorre, ya ye pasea, ya juaí, versículo por versículo, imagina. Evangelio de nuestro Salvador Yahshua Hamashiach. Ñande pusieron jarañe eponaite manandú, Yahshua ñe eponaite manandú o imagina, y ñembo epure jai purebe, Juan a imagina San Juan Heyoloita, según San Juan Heyo, ven mando ahí, ya pues pillamos ahí o te incluso y mova. A la pina, Pesa de que cuera ya muñe puruña de programa me echa huye entero este a me ya pues acá vejina pesa veía ne aguinu roe Sergio ha pesa veí y pejengue cuera familia cuera y costilla pedazo mi pea veí entero este familia cuera ve hoy jare ahí ya puta sobe goten via pobre a ver yo putin wa sube cuera y no ya pujan wako amba ya hesha kahanwa te shara anga muy be a imagina Facebook pitena katu Telegram YouTube ha besha ve mi audio ni epumi oye ya po hina omo pura heiro y mi bebe huwa tebe ha vaya po YouTube por ejalo mitad hendu yo aite o parpiete ha imagina más 595 985 162 975 lo mitad ni que na vendere sai te pillamos en uma enapa Peyurece en oración, mi bella se pendeñe ponando mi consulta, peyurece no consejo, nambena ya de día de ayuno, oración, vigilia, pecha veí, pembo use, mira mo vende aporte, la vende opinión mi, coaco estudio de guay, que imagina verso 48, me lleve puta sota lo mira, verso 48, edición número 194 de Mayiqueta, malonita. 200 ya putí voy ahora me digo ya puta upea multiplicar a 200 audio por mucho de media hora acá audio pues y esta vengo pero 2 por 3 6 a la fila vaya esta y imagínate tu pato allá voy mandego permitían de ellas o puti mi ve cantidad oye marique fuera imagina sí más 595 985 162 975 más peruca se me penece da camia y pega con línea rupina y que está dando mitad viene ofrenda mi peruca se me imagina bueno no va a ver un tiempo añe por una mona moverla programa y gusto y mío umimila ka arepuna umi casi no está acá en vivo de payola no gusto se visita no está la ka a dos veces la ka no me dice no me cansa a ver la ka no me cansa ay mauga jaro vetió hina de baro para eso barbacoa vetió ese barbacoa vena se barbacoa vena esa bebe jovere que apeteitan bora esa guay cuapa nunca se mandó ay va ese mitad mamá cogina mucho boyere lo mitad pella tu ten ladrillo pae ten túnel visa 11 betata cubón de hoja upea varilla de cagullo no sé qué huirara ya pues y ten cúpula y bebe ha upea ario mombola ca boyere no y con emba we upea tu ya joder papure pues ya pima ita el amigo vaya tío ya hay na angu ave baja pero ya tuki suki allá 11 malaca
Iro y mina, yo será. A usted, a la pina, no, tranquilo. Hagan como más en Valle, hago pandemia, hoy quería la ofrenda en el año de calle. Lo mismo yente con paraguayo, ok, huye, usted y llegó topa llegó, y con la cara de punami. Hoy voy, imagina. Bueno, lomita, ves, ego ya coña ne ponando, mira. Si yo recibí parte lomita, qué bárbaro, cuestiones de verdaderos israelitas y tremendo y la estudio ya recó y la oveja perdida la casa de Israel, exactamente, ya eres coma, ya cuestea mano pellureo, no y taña ya puta me va, ojo más vende celular cueste vemos yo a prisión así ya y gusto y te iba, pero voy a aclarar para TV también. No es de, no era ese del estudio de Juan. Claro, en la petopa y la venía aparte, o sea, cubrió allí ure por la duda de Añirú Ernesto, ahora archivado para la predica a toque un bus, allá haré como preparado, bebé, no, la petopa, hay un estudio de Naipori, ese era un estudio que yo hice aparte, Naipori entre el estudio de Juan. Claro, vengo a BM. Allá poja web tenía estudio de la oveja perdida, de la casa de Israel, Belliurese, Anja BM, por algo te digo, porque la iría entre los estudios de Juan Guinecotema, no está entre los estudios, Pailand de esto, Pailand de archivo, y vean, no está, preguntan si no está entre los estudios de Juan, eso, no, ese es un estudio independiente, aparte de Gurishayapuga, o ya haya recoa, toquen. Que ya enviado no me imagina puja güey trompeta vamos a güey listo el tema 1:48 de Juan. ¿Cómo es que sacas mensajes siempre para comentar si a simple vista parece que no tiene mucho para comentar? Hey, ya ya estudiado, va ese con la como por ejemplo el verso 48. Al parecer no tiene mucho comentario interesante. 1:48, pues a ver qué tal. 1:48 Juan 1:48 ya examina ese estilo la o la versículo por ahí tuve algunas cosas ya no es algo importante en mí. 1:48 pues vemos oye qué tal por lo menos sí moira. 1:48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Y respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estaba bajo la higuera te vi. Por ejemplo, por ahí están él allá era cuando se está y hagan para la ya comentata porque el eso lo hacemos por respeto y bueno, que ya se trata de escudriñar, pues dice para investigar y analizar. Pues no vas a por ahí porque a lo mejor ya le está y lo más importante Juan 1 en algunos versículos allá pues bueno y quema capítulo 2 ves allá pero pues pues algunos lados para y estudio de a tu y voy versículo por versículo. A ver, los instantes y muy bien ya no gestea la ya era siendo que de leernos allá estendo de colla mucha información. A ver, con 1:48 ve por ejemplo la enojan más información o a lo mejor me por anduce usted era allá va ese día pues ya no se más información. ¿De dónde sacas? Pues a ver es capaz que usted agina bueno la yo ya estudia, ya es información, ya
por ejemplo, en el Punujanguape 1.48 vendemos a esta vez esa beca tu ya. La ekajanwa la ikatua ya no es pues ya kumbujanwa shuibe ikatumia. Mañamita, a ver, Reina Valera, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yahshua y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera te vi. Bueno, aquí un versículo, oyente, muy ya no está la mensaje, la llame, el mensaje ya no está. Entonces, ya calzara, ya mañana, él lo llama la atención, pero hago con versículos. ¿Qué es lo que llama la atención? Si hay algún protagonista, algún personaje, animal, cosa, lugar o pregunta. Entonces la ya analizaje y bebé, oye, pues uno y le dijo Natanael ya tú llamó y entonces la ñane personaje que es Natanael ni que cote ve más ya tú ya bebé vaya y cuama estamba eso. Entonces fue descartado. Entonces Yahshua vaya y cuama y que el hijo del padre que se le reveló que Juan mismo hubo ya abrí la cielo Yahweh y Vejesá o Guilliña Cari la Espíritu Santo en forma de paloma la será y te amo allá. Entonces sabemos que el Yahshua es el hijo y no es el padre. Entonces, bueno, para la ya otro más hoy un puede entonces. Antes que Felipe te llamara, entonces Felipe, ya tú llamas ahí Felipe eres hermano de amigo de Andrés y Juan y Pedro y Nambre. Entonces hayan de Topabema la era ese. Cuando estaba debajo de la higuera te he visto, para ya comentaba muy ya comentaba, el verso 46 ya oputó va para hice la higuera o mi entonces, pues no vas a salir de la pobre versículo, ya lleva sata peja a cueve último, ahorita pregunta o bebé, hoy pregunta vea pe versículo, entonces ya mañana hoy no la pregunta, hoy menos hoy la pregunta y no pregunta ya toca guri. Entonces llega tiene por un pevi. Entonces Nathan le dijo, ¿de dónde me conoces? De cómo ve la secuara. Va esa hangmaru pibio de la secuara. 48 güey. Va ese que secuara. Nathan lo ponando chupe. Ya suave. Va esa no pico de secuara. Ya suba un bojo va chupe y Felipe nere no hay volve. Primero guarepe igo matabupe. Se roje shamakuri. Entonces, a ver, ya le cobete y pregunta. Va, eres se interesa la Natanael pregunta. Va, eres se interesa muy ahí. Si Natanael es conocedor de la escritura, o sea, ya tendrá oporando uno algo es porque hay respuesta importante, pues. Pero a veces oporando ella va, esa donde se cuamo, donde se llama, va a ser un pío de cuál y las cosas. Va, esa, ¿cómo es que tú sabes de mí? La hice a su reina. ¿Cómo conoces acerca de mí? Eso no cuál se iba. Entonces, pues pregunta, o responde eso a Yahshua y su reina un guarepe higo matawipe. ¿Tiene versión guaraní? Felipe no envolver y mera guarepe higo matawipe se roje shamaguri. Apego oye por la higo higo hina no pájaro te ibe higo hina peya veo hasaya shua hora esa su bebé tío vaya nahani la hina pesa. Entonces ya hemos ahí gurimba puede significar la higo la planta de higo wipe en la reunión va puede significar ven mandu versículo y que está guare se aplicaba ya comentado guare versículo 46 ya es a mí debajo de la higuera te he visto ahí gozo Yeshua ya pero pues y sé que la estudiante de la Torah era el temeroso de Yahweh o oraja o meditar higo wipe allá para ti árbol frutal característico de las regiones de ese tiempo casi cada corapuipe ahí
casi cada maestro recoge corapube mía ahí o cada vez recuerda oye reunir oye boe o analizar la escritura. Entonces la UPG dice que allá me hay unos versículos Zacarías 3:10 a Miqueas 4:1-4 ya referente a la va a referir la higuera. Entonces la Yahshua y a su página web por lo menos allá ya de Isaías que Yahshua hasa pepe o hesa su peguri o si no ya analizáramos la va para la y función peaco Natanael Yahshua o conocemos la y vida piadosa porque me mandó vaya es una eres Yahshua hoy cuala y vida piadosa porque es profeta como que Natanael ojo ora o analizar o meditar en la escritura de Higo, el padre no ya recibí la ignoración mi. Entonces el padre Yahshua o revelar Yahshua la Natanael va es la inteligencia. O esa Yahshua ve visión de la Natanael va esa para orar va esa para estudiar va esa para ojecar la verdad de Higo inara a Yahshua como profeta o recibir la revelación del padre. La vida piadosa de Natanael se le revela al Mesías. Yahweh le revela a su hijo, revela y ta la vida piadosa de Natanael. Yahweh esa paite la inteligencia hoy cuando paite o ñane corazón andu paite cuando paite la ne anhelo de service pa de service va el servir vagina chupe añete te jape poraba legal poraba ya por la cosa te va ella por desinteresado guasú y agrada más a alguien vende no cuando paite hoy cuál el corazón ahí el único que pesa los corazones allá. Entonces hoy acuado el corazón ahí está Natanael veja o pillazo ella abuela es sincero por hija tomamos con hija o jecaja o cuando se veja la ley pura Torah pura no voy a pasar no ya seguía y se es la doctrina humana oye se dice pe Yahweh Yurubi o sea pues entender por hacer la ñandelo peare la hora Pate cota ñande yo valendo pea ya ñande un buen tiempo veces ya ahora. Hay cosas se ven o padre, revélame más de tu palabra, padre, en el nombre de tu hijo. Necesito más de tu luz, de tu guía, necesito más la revelación. Quiero conocer la profundidad de la escritura. Nambre ya ese. Entonces ya veo en duda, pesan de ve Natanael, he estudiar, orar, lloré al padre. Que tu mamá un me sacayo, ve palabra mía allá. Ve escritura mía. Pero la Natanael me no ni imagina allá bueno me hago ahí la primera venida del Mesías allá me hago oreco ideas y tengo Felipe y Omar y bebé del cual habla Moisés y los profetas y su bebé que sí que Natanael o bueno sabía que iba a suceder la venida del Mesías pero no ni imagina y tiempo petas a webs justo la hoy bebé ya ves en plena conviene calculando es allá antes de gusta la Mesías la primera venida y que está entonces me voy a sorprender la un hueso o uma o ima y ve yo ella bueno tiene visión ver el padre o sacarse la de vida tremendo allá bueno hija probablemente con Natanael y la venida del Mesías ya la forma de prepararla ya mientras estudiaba y era recuerda que te la viviendo una vida santa oye pues tipo preguntarlo mi tan gurimo tío y un peara eso esa está la ¿en qué nos basamos nosotros para decir que somos santos o vivimos una vida santa? Después este tío se me hace responder, pero como que ojo o calzar gripeare a ella responder tapea anga el programa pe ahí. O en tu moille vengo lo mitad, pero o en tu llegita con y
la ba ebe bo lleva samba esa pañande la ya ñande yeje umba esa la yawe ñande califica como santo. Ha se mandó ande ya pe oyapo ina con Natanael ha en oña o cumplir los mandamientos lo más puro posible allá. Upare la Yahshua en cuyo corazón no hay engaño, porque no practicáis oye ahora con la Torah pura o estudiar upea la Pentateuco a la libro profético es por lo menos oye ni curi on sente y miavi y tiempo pe grande maestro grande erudito aún los sacerdotes oreco y ley tacano, o sea las leyes rabínicas las leyes judías no coincidiría esta parte de la ley de Moisés ni pero es por lo menos ni mantener para ya me ocupe ley Moisés verá allá entonces upea o vale upea la como santidad jamás. ¿A qué quiero llegar? Apocalipsis 14:12 vengo y que aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y Reina Valera y la fe en Jesús o sea va esa mala santo con a tiempo estamos en Apocalipsis en los tiempos finales cosa que ya en los tiempos finales ya en el ya estamos en el principio de dolores de parto. Entonces en estos tiempos también ¿quiénes son los santos? Los que con paciencia guardan los mandamientos de Elohim y tienen fe en Yahshua HaMashiach. Apocalipsis 14:12. Entonces más ella de medita más va la santo más van ahí la o guardar o cumplir los mandamientos. Porque oye copite nuevo pacto, depende manduaba. La nuevo pacto peña niña era con el mandamiento en el corazón, Yahweh o escribían en el corazón y en la mente. Jeremías 31, 31, 33. El nuevo pacto, pondré mi ley en su mente, escribiré en su corazón, allá. Y ellos serán a mí por pueblo y yo seré ellos por Elohim Yahweh. Pues, nuevo pacto. Entonces, yo digo Apocalipsis 14:12. O llorajala Jeremías 31, 31, 33. Y cuando la ñandemba, esa para la santo ña mañana, mis 10 mandamientos o mi mandamiento hoy vigente ñandemba, leyes alimenticias, los 10 mandamientos. Ya mañana la ñan de festividad fuera, ya de vaya ya pope y hacha la Biblia, de vaya ya poje y hacha las religiones. Es decir, el que no cumple los mandamientos lo está transgrediendo y el que transgrede los mandamientos está en pecado. Primera de Juan 3:4. Y que el pecado es transgresión de la ley. Así es que ¿en qué consiste la santidad? En cumplir los mandamientos, guardar los mandamientos y tener fe en Yahshua HaMashiach. Entonces Yahshua hoy cuadra que Natanael, por ejemplo, hoy en una espera, ellos no la primera venida del Mesías y nada, allá. Ñande ya ikatu ñande go ya no ñande ñande kwai ñande ñande kwai ikatu ñande tiempo pero ikatu ñande llama no yepe o ñande era ñande nieto tiempo pero como si fuera que uta más ya que prepara pues realmente pesa ñañana pesa no hijo con Natanael y algunos otros hombres justos de la Biblia oía o ya popular las cosas allá según ya lee la escritura en tiempo del Mesías y son considerados justos hoy ve y pues no hay nada mi evangelio fuera a veces ya lee bueno y había Covete ejemplo que también era Natanael entonces en pureza de vida o sea a veces y cumplir los mandamientos vivir en santidad es lo mismo que pureza de vida. Cumplir los mandamientos y vivir en y una vez que vos cumplís los mandamientos con en santidad. El Pepe ya es el mismo allá. Si vos cumplís los mandamientos está en santidad porque no está violando la ley. Si vos violás la ley está en pecado. Lo contrario de santidad. Así, eso y los tres, cumplir los mandamientos, eso estar en santidad y eso es pureza de vida. Viene a ser lo mismo, querido oyente, lo mismo. Santidad, cumplir los mandamientos y pureza de vida. Viene a ser lo mismo. Lloras a Paibi. Bueno.
Natanael go becha baña iguri. Ñande pionica tumo agua becha ñai. Va ese tío Jerape, Ana tío Jerape profetiza, recibía aquel Mesías bebé y un hijo mío, por ejemplo, usted vengo a topar ejemplo, usted oña que otro se mandó en milajeras. Ahora oye, ahora la bebé y yo profetiza, llega tu mamá, no tranquilo ahí, abuelito ahí. Y estos eran hombres justos, ¿será? José, el padrastro de Yeshua, hombre justo. María, mujer justa. Eran personas que no estaban violando la Torah, no se estaban apartando mucho de la Torah, de la ley pura, ¿será? Entonces, ñande yo va este hijo, hagan lo que te dice, la guía pues que va el loco te de la cumplían la mandamiento ya vigente en el mar, como hijo de Elohim, va en de ella pues. ¿Cómo vas a ser considerado justo solamente por creer nomás en Yeshua y no hacer los mandamientos de Yahweh que están vigentes? Bueno, versículo bíblico, a ver. Amoy Pepe o llora jajina peaco Natanael Gora habete y vida de santidad y verdad. Y sinceros y santos. Ella huesan que te pregunta, o sea, ñante cupesan ahí, ya en pureza de vida, en obediencia cumpliendo los mandamientos. Entonces, santidad y verdad, veréis, pues. Haciendo eso, vos estás en santidad y estás en verdad cumpliendo los mandamientos. Peor llora, ya topado, peor llora, Romanos 7:12. Romanos 7:12 dio llora, güey. Ya mañanita y napa. Romanos 7:12. A mí os enduramos a moina la ley de Jehová mía. Estoy ejercitando porque está versículo en favor de la ley. Y la oye, se lo potija la ley. 7:12 vengo y de manera que la ley a la verdad es santa. De modo que algunos menos de cumplir los mandamientos de es santo porque deje de la gracia y ya pumo. Oye, equivocaste, veramos, güey. Porque a veces de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento es santo, hey. ¿Ya? Justo y bueno. Entonces, de la ley viviéramos en santidad, guardar los mandamientos, cumplían los mandamientos. Ya estableció ya y cual los 10 mandamientos no potirija. Y cuando la ley alimenticia hoy ya vigente. Y cuando la ley de pureza, esa vaya vivir a puro, vaya a poner ya mungu añan de coben y poner para y vaya allí cuapa entero vea. Así es que en negativo ya la ley opotipama ya. A ya continuáramos a dejáramos ese Romanos 8, capítulo 8, versos 7 y 8. Romanos 8, versos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim ni tampoco pueden. Mala carnalia, la no sujetaya a la ley de Elohim, a la ley de Dios y Reina Valera. Desde cumplir la ley de Dios debe de ir carnal, debe cumplir la ley de Elohim. Pero debe cumplir, sí, vos sos una persona espiritual. Al revés, la ñande lo mitad, lo mitad debe cumplir los mandamientos de la gracia. Está en forma carnal, pero a ver, al revés. Pablo, el apóstol Pablo, también el Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, Reina Valera. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los que viven según la carne? Los que no les interesa un 3/4 pepino los mandamientos. Los que no les interesa estudiar la escritura. Los que no les interesa nada de la Biblia. Los que quieren vivir conforme a su manera. O la religión con la carnal. Aunque parezca tan santo, aunque aparente ser santo, no pueden porque están violando la ley de aquí para allá. O aparentante, pero no es santo. Entonces, te digo, en la congregación no eliminar la ley oye declarada santo, sin cumplir los mandamientos. ¿Cómo va a ser santo? Sin de padre ellos regían a la vivían en santidad, ellos regían los mandamientos, porque la opea es piano, es pecado. Bueno. Oye, tengo pues a ver, ya responde, pues ya me la vende pregunta a mí. 1.48. Todo lo que tenga que ver con 1.48. Mapei otro programa de etiqueta 1.49 lo mitad. Resulta ser que ñande
ya ñeja ana ya muy la versículo relacionado a los mandamientos y que todos ya familiarizamos ese. Entonces ve esa mañana ya la hija changuete él ya comentaba algo 1:48 ve muy tener no ya cuando esa mamá muy va no ya puro este versículo ya puro Apocalipsis ya puro Romano ya puro ese digo el mismo Juan a ver ya puro o sea está versículo está en la ñeña mongueta llega a ti media hora por allá llega ya que sí que es importante siempre ya analizar cada versículo ya exacta mañana ya o versículo 49 versículo 50 ya opamos oye que esa capítulo 2 nei lo está dice ya pues ya puedo llenar ya poco te ya la guagua y que go ya pisa cajar ese deje peina ya yo topa te llega éramos con aquí imaginamos ya me ya web o permití a ñan de ñaños en 2 años y 10 pe programa era hina atoralo hermano cuera hasta mañana shalom bendiciones.